dándole paso y la bienvenida al doctor Camilo Vázquez Maya, cirujano general de la Universidad CES, cirujano oncólogo de la Universidad de Antioquia. El doctor Vázquez nos presentará su charla ¿Qué hago con una masa retroperitoneal? Un abordaje diagnóstico y terapéutico a una patología retadora. Muchas gracias, profe. Juancho, gracias. Bueno, buenos días. Juancho, ¿sí pudiste? Sí. A mí no me funcionan las charlas usualmente. Bueno, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Sobra decir que es un sueño estar aquí montado. La idea es, digamos, hablar un poco del enfoque de la masa retroperitoneal. Ustedes van a ver que voy a hablar de más de 50 enfermedades. Hablar de cada una es una charla aparte. No hay un artículo que uno busque que lo enfoque bien y que enfoque realmente qué es lo que tenemos que hacer. Y no creo que haya algo que angustie un poquito más a un cirujano que encontrar una masa en el retroperitoneo y no saber qué hacer. Quizás que cierra, pregunte por el consentimiento informado, pues chiste interno. Hay muchas formas de clasificar las masas en el retroperitoneo. Y digamos que esto fue una síntesis que quise hacer. Hay muchas formas. Creo que en estas 3 formas, 4, tengo sintetizado cómo se debe hacer y cómo, si el cirujano apenas ve una masa en el retroperitoneo y hace los pasos que me inventé y los seguimos, vamos a llegar a un diagnóstico fácil. Además, porque para esto hay demasiados mitos que vamos a desmentir hoy. Entonces, según la forma de presentación, siempre en el retroperitoneo vamos a encontrarnos lesiones o primarias o secundarias y siempre tenemos que pensar si el paciente tiene un primario en otro sitio, irlo a buscar. Creo que la única cosa que tenemos que hacer en el examen físico en un paciente que nos enfrentamos a una masa retroperitoneal es mirarle la parte genital. Los tumores germinales no son despreciables. Lo segundo es, desde el punto de vista embriológico, el retroperitoneo, como más adelante lo voy a mostrar, puede tener masas de cualquiera de las totipotenciales que más adelante vamos a hablar. Siempre que nos encontremos un tumor en el retroperitoneo, sabemos que más o menos el 75% de las veces lo van a enfrentar ante una masa maligna. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que un 25% de ellos no lo van a hacer. Es por eso que uno de entrada, cuando encuentra un paciente con una masa retroperitoneal, no va de entrada a operarlo, porque además las resecciones quirúrgicas que se deben hacer van a depender de la histología. ¿Y por qué no le vamos a hacer una cirugía gigante a un tumor benigno? Y según su composición, según si es sólido o quístico, su importancia cobra en que la gran mayoría, si son netamente quísticos, van a ser benignos, con 2 excepciones. Y este amiguito es una glándula suprarrenal. Va a aparecer varias veces en la charla porque cuando ustedes se encuentren una masa retroperitoneal, lo segundo que tienen que pensar es ojo con la suprarrenal. Más adelante vamos a seguir hablando de nuestro amiguito. Entonces, a la segunda semana se produce la gastrulación, ustedes saben más de esto que yo, y tenemos los 3 discos totipotenciales y el retroperitoneo puede hacer masas o del ectodermo, el mesodermo o el endodermo. Son mucho más frecuentes las mesodérmicas y más o menos el 70% de las masas retroperitoneales van a ser de histología mesodérmica, siendo más frecuente el liposarcoma. Esta charla quiero que ustedes salgan de la charla con que cojan una tomografía de un paciente con una masa retroperitoneal y se sientan muy cómodos para llegar casi al segundo apellido del tumor. Como segundo, en frecuencia están los linfomas. Entonces, casi que después de la glándula suprarrenal que va a aparecer ahí, hay que pensar en linfoma. Entonces, hubo un tiempo en el que la biopsia se desestimó a la hora de abordar un tumor retroperitoneal por los mitos que vamos a hablar más adelante y se hacía cirugía upfront y encontraban una tasa alta de linfomas que evidentemente un linfoma con quimio y radio tiene una supervivencia a 5 años por encima del 95%. Entonces, como ustedes ven, pues hay
sólidos y quísticos, hay 1000 formas de clasificarlas. Quise también traer esta para que vean que ustedes en el retroperitoneo pueden encontrar lo que quieran. Tengan en cuenta que si ustedes encuentran una masa francamente quística, tienen pocas chances de que sea maligna, con excepción al cistadenocarcinoma y al mesotelioma quístico. De resto, casi todos van a ser no neoplásicos, pues digamos, no malignos. Y hay varios conceptos. El retroperitoneo no es tan sencillo como lo pensamos, patito feo, olvidado. Y hay un concepto que se llama el concepto de los planos interfaciales y los espacios retroperitoneales. Es un concepto nuevo, esto es a partir de 2020 se empezó a estudiar cómo era el comportamiento de las masas en el retroperitoneo. Y al parecer, o al parecer no, se sabe que hay masas que tienen un tropismo por algunos espacios y que tienen una diseminación, como más adelante lo van a ver en los ejemplos de imágenes. El crecimiento, digamos, del linfoma es un crecimiento en manto y va a tener un espacio específico comprometido, que es el central y el vascular. Esto nos va a ayudar a que ustedes apenas vean la imagen de una sepan que están ante un linfoma. Entonces son 5 espacios: el perirrenal, el perirrenal posterior, pues, o el espacio pararrenal posterior, perdón, pararrenal anterior, vascular central y el prezoático, o el anterior al psoas. Muy importante, detrás del riñón o en el espacio pararrenal posterior solamente hay grasa. Si nos encontramos grasa aumentada de tamaño, algunos hablan de más de 1 centímetro, algunos hablan de este espacio aumentado más de 1 centímetro, debemos siempre sospechar que estamos ante un liposarcoma. Solo hay grasa en este espacio. Casi hay cosas que son, en medicina muy poquitos patognomónicos, pero aquí hay cosas que son casi patognomónicas, como unos signos que van a ver más adelante. Entonces esto se aumenta por encima de 1 centímetro y lo más probable es que estemos ante un liposarcoma. Grasa detrás del riñón aumentada de tamaño, probablemente liposarcoma. En el espacio vascular central solamente pasan 2 cosas, o el linfoma o el leiomiosarcoma, digamos dentro de la epidemiología. Linfoma y leiomiosarcoma, punto. Entonces los espacios van a servir. Y el comportamiento, estas fascias, si me creen aquí, pues anterior tenemos la fascia de Gerota, atrás tenemos la fascia de Zucker-Kandel, aquí anterior a esto tenemos la fascia de Treitz, anterior al duodeno tenemos la fascia de Fredet, y donde se abultan estas fascias nos va a ayudar a saber dónde está ubicado el tumor, y con los signos que van a mostrar más adelante vamos a saber más o menos de qué depende. Estos son los pasos que yo, después de leer todo esto, dije, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer cuando me enfrento a un paciente con una masa retroperitoneal. Lo primero, entonces, la localización por los espacios, tratar de decir en qué espacio está, ya lo hablamos. Lo segundo y muy importante es descartar organodependencia. Si vamos a decir que un tumor es del retroperitoneo, tenemos que decir que no es un tumor renal. Tenemos que decir que no es un tumor, mi amiga no está ahí, no es un tumor suprarrenal. Tenemos que decir que no es un tumor del duodeno, tenemos que decir que no es un tumor pancreático, aunque sea un órgano del retroperitoneo. Entonces tenemos que descartar la organodependencia. ¿Cómo se descarta la organodependencia? Entonces tenemos varias cosas. Los espacios ya lo hablamos. Aquí lo que les quería decir era que esto es un espacio pararrenal posterior completamente abultado por una masa que casi siempre es grasa. Miren la densidad, grasa, es muy igual. Tiene septos gruesos, esto habla de diferenciación, pero este es una fase arteria excretora y este es el ureter, entonces este nos dice más o menos en qué espacio estamos. ¿Listo? Lo mismo pasa con un tumor, una lesión quística retroperitoneal que desplaza hacia anterior el colon. Entonces nos dice en qué espacio estamos. Para descartar la organodependencia solamente hay tres signos importantes. Muy importante el signo del pico. Si ustedes ven, este es el riñón y esto es una masa renal. La masa renal hace un pico o un ángulo, ¿es obtuso o agudo? Obtuso. Y esto quiere decir que el tumor depende del riñón. El riñón está generando este tumor. Distinto a esto, que si ustedes ven este ángulo, si el signo del pico, este es como un piquito,
Si el signo del pico es positivo, quiere decir que el órgano está produciendo el tumor, mientras que si el pico es negativo, quiere decir que el tumor simplemente está empujando el órgano. Usualmente cuando el órgano es pequeño, esto es un tumor de una masa, esto es un carcinoma de la glándula suprarrenal, un corticocarcinoma de la suprarrenal, y este está embebiendo, entonces se llama el signo del órgano invisible porque se come el tumor. Usualmente si el tumor es muy grande, el órgano se deja de ver. Todas estas cosas nos van a ayudar, listo, yo estoy ante un tumor realmente primario del retroperitoneo o estoy ante un tumor de un órgano específico. Y esto es una de las cosas que les decía, que es casi patognomónica del linfoma, signo de la aorta flotante. La única cosa que levanta por una masa que es de tejido blando, evidentemente no muy grasa, más densa que los grasas, pues evidentemente por las unidades Hounsfield, y una masa que pone a la aorta a flotar y la engloba, casi siempre es un linfoma. Aquí vemos más casos de aorta flotantes. Lo segundo que vamos a pensar, ahí debía haber hecho, lo segundo que vamos a pensar son las características de la masa. Cosas que nos ayuden, entonces si la masa está compuesta específicamente de grasa, si tiene calcificaciones, si tiene necrosis, la vascularización, si tiene componente mixoide. Todo esto nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico. Nuevamente les digo, ustedes tienen que, o uno tiene que presionar un poco al equipo de radiología para que nos dé más, y la única forma es sabiendo más. Aquí vemos las características de la masa, una masa netamente lipídica, perdón. Si ustedes ven, no tiene septos adentro, es una masa que es francamente diferenciada, es casi que grasa normal, liposarcoma diferenciado. Muy distinto a esto, liposarcoma desdiferenciado, una masa llena de componentes sólidos. Algunos hablan que esto pareciera un bowl de frutas, pues así lo describen los libros, un salpicón, digamos. Ustedes ven aquí que el signo del pico es negativo, está empujando ese riñón. Entonces las características de la masa, la necrosis habla de signos de malignidad. Esto es un mixofibrosarcoma evidente, tiene de todo adentro. Es una masa que se puede mirar si es órgano dependiente o no, evidentemente no. Es una masa que está ubicada en el pararrenal posterior. Hay muchas cosas que decir de la masa, no solamente el tamaño y ya, que es lo que usualmente nos dicen. Otras de las cosas patognomónicas, nódulo de Rokitansky, usualmente es esto en donde está pelo y dientes, teratoma maduro. Otra de las cosas que está al lado de la aorta, usualmente viene del componente vascular distinto al leiomyosarcoma y al linfoma, pero que depende lateralmente de la aorta, que está el órgano de Zucker-Kandel. El órgano de Zucker-Kandel básicamente es sistema nervioso autónomo parasimpático, usualmente, de donde van a salir los paragangliomas. Entonces los paragangliomas usualmente están ubicados al lado de la aorta y la lateralizan. Es decir, hay muchas cosas que podemos hablar de la masa. Y hay cosas que nos hablan de malignidad, también nos van a ayudar a saber qué vamos a hacer con el paciente. Tamaños mayores de 10 centímetros, que tengan componentes nodulares y globulares, que los septos que tenga dentro de la masa van a ser mayores de 2 milímetros, que tenga una proporción de grasa menor al 75%, lo que quiere decir que es bastante desdiferenciado. Hay miles de algoritmos para poder abordar un paciente con una masa retroperitoneal. Este me pareció un poquito más sintetizado, aunque no parece. Pero lo primero que tenemos que decir y que tenemos que pensar es, mi amiga la suprarrenal. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Cuando nos enfrentemos a una masa retroperitoneal, chuzar un feocromocitoma es casi que matar a un paciente. Entonces, rara vez a la glándula suprarrenal se le hace un trucut, o al resto de todas se les hace un trucut. A la glándula suprarrenal usualmente se recomienda una aspiración por agua fina, por esta misma razón, por el riesgo de tormenta catecoliminérgica. Y los algoritmos generalmente están dados por el componente de la masa.
Entonces, al descartar que no sea una glándula suprarrenal y usted al paciente rápidamente le pida metanefrinas en orina, le pida ácido melimandélico, todos los estudios para saber que es un feocromocitoma, y usted sabe que no tiene un feocromocitoma al frente, chúselo, haga lo que quiera. Pero podemos ver si hay hemorragia, generalmente son para gangliomas, si hay calcificaciones, generalmente son liposarcomas desdiferenciados, si hay grasa, estamos ante un liposarcoma bien diferenciado o un lipoma, si tiene componente mixoide, entonces generalmente estamos ante un mixofibrosarcoma. Es decir, esto no se lo tienen que aprender, ya vimos gracias al profe Cote que esto lo tenemos en el celular. Luego el crecimiento y el patrón de crecimiento, si es como en manto, a través del componente vascular y como si fuera en manto, siempre estamos ante un linfoma. Es decir, esta es una herramienta que me parece importante tenerla para saber exactamente qué probablemente diagnóstico tenemos al frente. ¿Qué mitos tenemos? Siempre nos han dicho que una biopsia está el riesgo de la siembra en el trayecto de la aguja. Entonces, ojalá después de esta charla eso se nos olvide. A todos los pacientes hay que hacerles biopsia, sí o sí, pero descartando que estemos ante un feocromocitoma. En serio, no encontré una... excluimos el feocromocitoma y creemos que la masa es suprarrenal. Es que porque los artículos no meten el incidentaloma suprarrenal dentro del sarcoma retroperitoneal, pero es que muchas veces los incidentalomas suprarrenales que están, estudios cadavéricos, casi que el 10% de las personas, eso es mucha gente, van a tener una masa suprarrenal. Y cuando entren, pues ustedes lo ven todos los días, muchas veces no nos dicen exactamente ante qué estamos. Entonces, por eso me pareció importante hablar sobre el incidentaloma suprarrenal, que si usted descarta que es feocromocitoma, chúselo. A todos, excepto a la glándula suprarrenal, se les hace biopsia retroperitoneal por Trucut. Usted puede hacer una biopsia por Trucut como quiera, incluso mete la cámara y ahí le hace una biopsia Trucut. Las biopsias incisionales, abrir el tumor, la cápsula tumoral, sacar un pedazo, no se deberían hacer. Eso sí tiene un riesgo de siembra transperitoneal muy alto. Pero una biopsia Trucut, el riesgo de siembra del trayecto por muchos estudios nunca es por encima del 1%. Siempre el beneficio va a superar el riesgo. Hay pacientes con linfoma retroperitoneal operados. Nunca olvidemos esto, el MDM2 y el CDK4 lo tenemos en la ciudad y es lo mejor para descartar sarcoma. Y muchas gracias.